Hola hermanos, buenos días. Acuérdense, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy continuamos en el capítulo número 2. La semana pasada iniciamos esta sección de las cartas que Jesucristo, que los mensajes que Cristo envía a estas 7 iglesias. Estuvimos la semana pasada viendo Éfeso, la iglesia de Esmirna, y estábamos hablando que podemos encontrar primero una aplicación local a cada una de estas iglesias. Iba dirigido a ellos y eran asuntos que ellos tenían. También hablábamos que podemos ver una referencia a diferentes etapas históricas de la iglesia. Veíamos que Éfeso corresponde a la iglesia entre el 33 y el 100 después de Cristo. Vimos que Esmirna representaba o tenía algunas características de la iglesia del 100 al 300 después de Cristo. Pero también hablábamos que puede tener algunas, y podemos encontrar una aplicación a la iglesia como ministerio, como grupo, como pues, cuerpo, ¿no? Y también una aplicación personal, viendo aquellas áreas en las que nosotros hemos descuidado nuestra relación con Dios. Hoy vamos a continuar con otras 2 iglesias. No creo que podamos avanzar más. Vamos a estar capítulo 2, vamos a estar del versículo 12 al versículo 29. Recuerden también, estábamos viendo que dentro de la descripción o dentro de estas cartas, lo primero que hacía Jesucristo era revelar una parte de quién era Él. Después de describir quién era Él, hacía o utilizaba algunas palabras para consolar, reafirmar, animar en actitudes en las que estaban caminando. Después había una confrontación, después una advertencia si continuaban en ese asunto, y después existía una promesa por cambiar y por caminar en Cristo. Casi todas las iglesias son así, con excepción a lo mejor de la que vamos a ver la próxima semana, que es Sardis, en la que no hay nada bueno que decir de estos cuates. Pero hoy vamos a estar en Pérgamo, ¿sale? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de leer, de escuchar, de hablar en este libro, Dios. Gracias porque aún en esto, que para nosotros es fácil el simple hecho de escuchar, existe una bienaventuranza. Ayúdanos a poner por obra estas palabras y, Padre, habla a nuestros corazones el día de hoy. Que esta palabra que tienes preparada para nosotros pueda traer mucho fruto. Bendito eres. Amén. Ok, vamos a la iglesia de Pérgamo, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Alguien podría leer del versículo 15 al 17? Escuchando a varios pastores, siempre como que una de las quejas que los pastores que los pastores tienen es que donde ellos están sirviendo siempre es el lugar más difícil. Me da risa porque había uno que decía, no, es que donde yo estoy sirviendo, incluso lo llaman la tumba de los ministerios, pero eso lo mismo lo decían para los que en Tlaxcala, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz. Todo el mundo dice que el lugar donde está es el más difícil. En el caso de Pérgamo, aquí lo describe y dice donde está el trono de Satanás. Hay 3 explicaciones o 3 circunstancias que algunos explican a lo que esto se refiere. Uno es que en Pérgamo estaba un centro de adoración o un templo de adoración para Zeus. El otro, o otros dicen, que también estaba el centro
de adoración para César. Fue el primer lugar donde permitió levantar un templo en el que podían adorar al César. También estaba un templo de adoración para, a ver si lo digo bien, Esculopio, que era esta serpiente que traía sanidad, de donde viene el escudo de medicina, ¿no? Entonces había estos templos de adoración y ustedes hacen referencia a que alguno de ellos es a los que se refiere cuando dice el trono de Satanás. Lo que nosotros podemos ver es que era un lugar difícil, un lugar en el que había lugares de adoración, lugares en los que estaba involucrada la promiscuidad y en los que había pues, adoración satánica. Ahora, esta primera porción inicia, acuérdense, recordando una característica de Cristo. En el caso de la iglesia de Éfeso, era el que tenía las iglesias en sus manos. En el caso de Esmirna, que fue una iglesia que padeció, Jesucristo dice de sí mismo, el que estuvo muerto y ahora vive. Y en el caso de Pérgamo, nos recuerda algo. El que tiene ¿qué es lo que la palabra describe que puede hacer la palabra? Discernir, penetrar hasta lo más profundo. Puede discernir los pensamientos, las motivaciones, las intenciones del corazón. Ok. Es importante esto porque aquí le dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Cosa número 1 buena, retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en este momento difícil cuando uno de los que estaban ahí murió. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Números 22 y 24 describe esta historia. Vamos a recordarla un poco. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Es que iba el pueblo de Dios en camino a la tierra prometida. Y en este camino, Balac quiere estas personas. Y había un profeta de Dios, que era Balaam, y le dice, oye, quiero que maldigas a estas personas para que pues, no nos causen problemas. Si lo haces, te voy a recompensar, te voy a dar dinero. Entonces, Dios le dice que no puede, bendice. Y sucede esto unas cuantas ocasiones hasta que Balac dice, oye, te estoy diciendo que los maldigas y lo que haces es bendecirlos. Consideraba o sabía que por la relación del profeta con Dios, si él oraba y decía algo, eso iba a suceder. Que él dijera iba a pasar con los hijos de Israel. El asunto aquí es que Dios tenía planes diferentes para la nación, obviamente, de Israel. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Él seguía intentando maldecir porque él buscaba un beneficio económico. Es decir, él estaba utilizando su posición como profeta para obtener un beneficio económico. ¿De parte de quién hablan los profetas o deberían de hablar? Pero lo que decía Dios le convenía a él. ¿Pero qué era lo que él quería? El dinero. Entonces llegó al punto de decirle, mira, yo ya no puedo decir nada, pero te voy a decir un tip de cómo puedes lograr esto. Y le dice, lo que tienes que hacer es usar a mujeres, que ellos se contaminen, y ellos solitos se van a poner en una posición en la que Dios los maldiga. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Ahora, en el caso de esta iglesia, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Existía un historiador que se llamaba Tertuliano. Él describe la ciudad de Pérgamo como una ciudad en la que había gremios de diferentes áreas, por ejemplo, el gremio de los agricultores, de los que hacían artesanías, de los que hacían arte. Y para poder tener éxito en la ciudad necesitabas estar añadido a este gremio. Lo que sucedía es que si tú querías, por ejemplo, vender arte, para ser parte del gremio, parte de tu obra artística tenía que estar destinada a la adoración hacia los ídolos. Entonces tenías que trabajar en el templo de estos diferentes ídolos
como pago, como cuota, para poder ejercer tu profesión. Y entonces Tertuliano describe que los creyentes en la época se vean en este como conflicto de decir, bueno, es que tengo que comer, es que tengo que trabajar, y para poder hacer esto, pues es lo que tengo que hacer, no es lo que quiero, pero, y ellos utilizan la frase, tengo que vivir. Y Tertuliano respondía a ese cuestionamiento, ¿en serio tienes que vivir? ¿No se supone que tendrías que morir? Y el asunto que nosotros vemos reflejado aquí es una iglesia en la cual se veía en este conflicto. La obtención del dinero, de recursos, lo llevaba a tomar decisiones contrarias o apartadas de la verdad de Dios. Y sé que por la cara de algunos has estado ahí, y sé que muchas decisiones que Dios te ha pedido, muchas cosas que Dios te ha dicho que tienes que hacer, las has postergado o las has evitado porque eso te haría perder dinero. Y prefieres perder la verdad que perder el dinero. Esta era la doctrina de Balaam, que él estaba buscando la forma de no quedar mal con Dios y al mismo tiempo no quedar mal con el dinero. Y tienes que saber, porque Pablo más adelante lo dice, que en esto existe un conflicto. No puedes servir a Dios y al mundo, porque te va a llevar siempre esto a un conflicto de intereses en las que vas a tener que decidir. Y posiblemente ya has estado ahí más de una vez y tienes que decidir. Ahora, el asunto que vemos aquí es un reclamo, a lo mejor que podríamos decir nosotros justo. Bueno, ¿y qué hago? ¿Me quedo sin comida? ¿Me quedo sin dinero? ¿Y que tú tienes que preguntarle a Dios? Aunque sabes la respuesta. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Queridos hermanos, Dios está en contra de esta práctica y de esta doctrina, que nosotros diríamos a lo mejor no es algo que se enseña desde el púlpito, o algunos que sí lo llegan a enseñar, pero es algo más bien, como dice aquí, que muchos o algunos practican. Que cuando existe conflicto entre tu economía, tus planes, tus deseos y Dios, buscas la forma de acomodar las cosas como para que se vea que casi Dios te dio permiso a ti específicamente y te dio una indulgencia para que hicieras eso o aquello que Dios dijo no debes de hacer. Y si eso es el caso en el que estás el día de hoy, Dios le decía a la iglesia de Pérgamo que eso es algo en lo que tenía en contra de ellos. Ahora, interesantemente, la palabra Pérgamo significa esto. Son dos palabras, pergamos, que quiere decir, esta primera palabra era algo perverso, cuestionable, y gamos es unión, que es una unión cuestionable o perversa. Y representa interesantemente también la etapa histórica de la iglesia del 300 a el 600 más o menos después de Cristo, que es cuando Constantino llega al poder y lo que hace es que, bueno, según él, y donde viene esta frase que dice, con este signo conquistarás. Y él es el primer emperador en aceptar la fe cristiana y establecerla como la fe del Imperio Romano. Y es en esa época en la que la iglesia y la política se unen. Esta unión perversa entre los deseos del hombre, los deseos políticos del hombre y la religión, donde nunca nada sale bien. Y esto es también lo que representa en esta iglesia y que debemos de considerar nosotros el día de hoy. Si queremos conciliar, si queremos encontrar el balance entre los deseos de este mundo y la palabra de Dios, eso no existe. No existe un balance. Son opuestos. Y siempre vas a tener que decidir. Pero es que si decido, ¿Dios me va a recompensar? Tendrías que definir para ti la recompensa. Porque Jesucristo dice que su recompensa era hacer la voluntad del Padre. No había una búsqueda de un fin monetario en la obediencia, porque eso no es obediencia.
Eso es conveniencia y eso es una transacción. Dice cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco, de la cual estuvimos hablando la semana pasada, que era este establecimiento de posiciones, de niveles en la iglesia. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que está hablando aquí primero se revela a Cristo como el que tiene la espada aguda de dos filos, y después dice que va a venir a pelear con esta palabra. El asunto del día de hoy acerca de el dinero, las profesiones, los compromisos o las concesiones que tienes que hacer con el mundo, tiene que ver con, es que Dios, ni modo que deje a mi familia así, ni modo que pierda mi trabajo, ni modo que pierda mi casa. Hace años, cuando mi papá decidió dejar el trabajo y dedicarse al ministerio, pasamos una situación económica que duró años, pero sumamente difícil. Llegamos en una ocasión al punto en el que no teníamos luz, no teníamos gas, y como no había luz, pues nos subía el agua de la cisterna, entonces tampoco teníamos agua y no teníamos casi nada que comer. Y como ya llevábamos varias semanas sin luz, a la familia del pastor se le ocurrió que poner un diablito era la mejor solución, y lo hicimos. Y ahí estamos con nuestros conocimientos aplicando la universidad a cosas como esas, y regresó la luz a la casa. Y entonces, pasando unos días, me acuerdo que mi hermana le dijo a mi papá que si, algo así como si eso estaba bien. Y recuerdo las palabras de, bueno, ¿y qué otra cosa hacemos? Como de alguna forma justificando el no tener, hacer lo incorrecto. Que es básicamente la excusa que muchos usan o usamos. Es que si no robo, ¿de dónde saco para comer? Si no hago esto, y entonces queremos justificar nuestro pecado, nuestro mal proceder, debido a nuestras necesidades. Como si las leyes de Dios, como si la palabra de Dios, la verdad de Dios, no aplicara a nosotros porque nosotros tenemos una condición especial. Obviamente, después de que mi papá contestó eso, pasaron unas horas y salió con las tijeras a cortar los cables, porque no era correcto. Y en el momento que se decidió hacer lo correcto, estaría padre decir que la historia terminó como que volvió la luz, pero no fue así. Pasamos más días sin luz, hasta que hubo la oportunidad de pagar y recuperar otra vez el servicio. Y es que este es el problema que muchos tenemos. Pensamos que si hacemos lo correcto inmediatamente todo va a funcionar, pero no necesariamente es así. El hacer lo correcto tiene consecuencias. Y esta era la doctrina que había, o la doctrina de Balaam. La forma de obtener inmediatamente lo que tú quieres sin Dios. Porque sabes que muchas veces lo que quieres va en contra de lo que Dios ha establecido. Y tienes que lidiar con eso como creyente. Como creyente tienes que aprender a lidiar con esto. A no obtener lo que quieres. ¿Por qué? Porque no siempre es lo que te conviene. O a veces esa pequeña y leve tribulación es exactamente lo que necesitas. Y lo que dice aquí es que si no se arrepienten, yo vendré y pelearé con ustedes con la espada que está en mi boca. ¿Qué se refiere? ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces lo que has pasado aquí o lo que yo he pasado en la semana, llegamos el domingo y Dios nos los vuelve a aventar y nos vuelve a cuestionar acerca de lo que estamos haciendo. Y es su palabra una y otra vez trayendo luz a lo que tratamos de esconder en las tinieblas. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa palabra se levanta como testigo en contra de nosotros, delante de la presencia de Dios, diciendo, sí lo sabías, solamente que decidiste hacer lo contrario. Y Cristo le está diciendo esto a esta iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando viene esa espada, lo que hace evidente son nuestras tinieblas. Y hace evidente nuestras tinieblas delante de la comunidad, delante de otros creyentes y obviamente delante de Dios, que nunca ha estado oculto. Entonces, querido hermano, si esta es la cuestión, yo te animo a que escuches la palabra de Dios
y busquemos este arrepentimiento. Dice, después de esto, el que tiene oído, oiga. Nada más una cosa. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, ¿qué? Vendré a ti pronto. ¿Y qué? ¿Crees que es una buena apuesta pelear con Dios? ¿Puedes ganar? Decía alguien, ¿somos más fuertes que Él? Es un conflicto que no te conviene tener. Te animo a que evites ese conflicto y seamos dóciles. El que tiene oído, oiga. Y aquí, con esto recuerda, nos dice, no era únicamente para la iglesia de Pérgamo, sino para todos los que tenemos oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Al que venciere, al que esté enfrentando esta situación y venciere, daré a comer del maná escondido. Y es que era el asunto. ¿De dónde vamos a sacar para comer? Bueno, yo te voy a dar un mejor alimento. ¿Quién era el maná? ¿Recuerdas este conflicto cuando Jesús les dio de comer y los que estaban ahí le dijeron, es que Moisés nos dio pan que descendió del cielo? Y Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, piensen, y espero que, porque creo que seguramente algunos lo están pensando, bueno, ¿y a mí de qué me sirve el pan que descendió del cielo si yo lo que necesito es pagar la luz? Espero que no hayas pensado eso. Hace tiempo, un hermano estaba pasando una situación difícil y yo le mandé un versículo que a mí me ayudó mucho cuando habla acerca, dice, y a los levitas no les voy a dar herencia porque yo soy su herencia. Y ese versículo dije, ay, qué padre, ¿no? O sea, Dios mismo es nuestra herencia. Le mando este versículo a este hermano y me dice, qué dura palabra de escuchar. Bueno, pues sí, tenemos que sufrir en esta tierra. Y dije, ¿qué? O sea, si no te basta Cristo, no eres creyente. No entiendes de qué se trata esto. Y este es el asunto, eso es lo que está diciendo aquí. Lo que Dios promete es otro tipo de alimento, uno que es eterno, que es el mismo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y en ese tiempo existía la costumbre de usar esta piedrecita blanca de diferentes formas, como una invitación a un banquete, como el condonar una deuda, y lo podemos ver de las dos formas. Y dice un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y habla de esta relación que tenemos personal con Dios, como lo que sucedía con Abraham, lo que sucedió con muchos otros cuando les cambió el nombre. Y producto de ese encuentro con Dios, había algo personal entre ellos, ¿vale? Versículo 18. ¿Puede leer alguien 18 y 19? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La palabra Tiatira significa continuo sacrificio. Representa el tiempo histórico de la iglesia del 600 después de Cristo hacia adelante, hacia el futuro, hasta nuestros días. La primera cosa que quiero que veamos es que había obras, versículo 19, habría amor, había fe, había servicio, había paciencia, y era una iglesia que iba a más en sus obras. Pero el asunto, como en la iglesia de Corinto, es que toleraban. Y dice a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Nosotros vemos la historia, o podemos ver la historia de Jezabel en el libro de Reyes. Específicamente en Primera de Reyes, en el capítulo 21, hay una historia, porque lo que hacía Jezabel era era una reina, no era del pueblo de Dios, perseguía a los profetas, introdujo la adoración a los Baales, pero les digo, en el capítulo 21 existe una historia muy relevante para esto. Lo que sucede es que el rey ve junto del palacio hay
un campo de cultivo y él dice, este campo de cultivo me gusta para yo tener mi propia viña. Va con el dueño del campo, que era Nabot, y le dice, oye, te compro este lugar o te voy a dar otro lugar que está mucho mejor, pero es que quiero este porque está junto a mi casa. Nabot le dice, ¿cómo crees? Yo no te voy a dar la heredad de mis padres. Lejos de mí está de darte esto. El rey se va muy triste y dice que se puso con su carita de triste y dejó de comer. La reina le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Es que fui con él y no me quiso vender su propiedad. La reina dice, ¿no eres tú rey sobre Israel? No te preocupes, yo te la voy a conseguir. Esas son las palabras que utiliza. ¿Qué es lo que hace? Manda cartas, usa el anillo del rey, sella las cartas, pidiendo a unas personas que organicen un juicio en contra de este hombre y que digan que este hombre blasfemó en contra de Dios y en contra de la autoridad, lo cual no era cierto. Entonces hizo una cosa como una inquisición, persiguiendo a este hombre con cosas falsas y lo mataron. Entonces la reina, cuando le dicen, ya lo matamos, va con el rey y le dice, ve y toma posesión de la viña, ya te la conseguí. Eso es una de las tantas cosas que hizo, persiguió a los profetas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es el uso de la fuerza para la obtención de tierras, para la obtención de poder. ¿Sale? Entonces dice, toleras a esta mujer, Jezabel, ¿dónde estamos? Así que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y se le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, eso quiere decir que no todos estaban en este camino, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y este era un asunto que estaba muy metido en ese momento en la cultura griega, producto de la influencia del misticismo babilónico, que era el conocer las profundidades del conocimiento y el pensamiento, y utilizaban esto de las profundidades de Satanás. Era una forma de enseñar o de decir que no todos podían tener un conocimiento pleno de Dios, y que si querías saber algo de Dios, tenías que acudir con ellos, que si querías ser efectivo en contra de la lucha de Satanás, tenías que acudir con ellos. Entonces dice, a los que no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Que básicamente era lo que quería Jezabel, esa autoridad, pero aquí la vemos obtenida por Dios y de la otra forma por la violencia, por la fuerza propia. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como les decía, esta iglesia representa, para Juan era algo profético, para nosotros es algo histórico, porque pasó. La iglesia que está a partir del 600 después de Cristo, que coincide con la Edad Media, la Inquisición. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia durante ese tiempo? La transubstanciación. Es el continuo sacrificio, la forma de decir que a través de esto, una y otra vez, cada domingo, cada vez que se utiliza o se pone en práctica esto, Cristo era nuevamente sacrificado, tenían que tomar de esa copa, comer de la hostia, sin masticarla para no lastimar tanto a Jesús, y a través de eso era físicamente su carne otra vez y era un continuo sacrificio. ¿Qué es lo que vemos aquí a través de esta mujer? Vemos algo que se practicó en la iglesia, que era
el uso de la fuerza, del asesinato, de la violencia para obtener tierras y poder, la Inquisición. No solamente eso, sino la venta de indulgencias. ¿Quieres hacer algo, pero sabes que va en contra de Dios? Dame dinero y yo puedo hacer un arreglo con Dios. El purgatorio, como sale mucho en los memes, ¿no? Eras un angelito, no te tocaba, y el cuate era un ratero. Bueno, no te salió bien el hijo, le pasó algo. Si me das un poco de dinero, yo me puedo arreglar con el oficial que está a la entrada del cielo y lo metemos al cielo. La venta de indulgencias y de poder subir el alma de las personas al cielo a través de un cuanto de dinero. Algo que también sucedió, se me olvidó el nombre. Había un grupo de personas durante el tiempo de la Inquisición, que fue lo mismo que pasó más adelante con Wycliffe, con Ian Hus, que ellos imprimieron Biblias y las quisieron poner querían que las personas leyeran la Biblia. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia? Persiguió a estas personas porque el conocimiento nada más lo podían tener ellos, que es lo que representa esto de las profundidades de Satanás. Por eso las liturgias o las misas eran en latín, porque nadie podía saberlas. ¿Quieres acercarte a Dios? Necesitas de nosotros. Y por eso este dicho de la Biblia estaba encadenada al púlpito. ¿Querías conocer la Biblia? Tienes que ir a la iglesia. Entonces, dice, pero a vosotros los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Notemos que estas dos iglesias son similares. Por una parte, unos con la doctrina de Balaam, que más bien buscando lo económico, torcían la ley de Dios. Y esta otra doctrina, que era la de Jezabel, era la obtención de poder, de tierras y también de dinero, ya sin importar lo que Dios decía, a través de la fuerza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que notar en una aplicación de nosotros como iglesia y como creyentes? Vamos a empezar del versículo 18 al 29. El día de hoy hay muchos lugares que se dicen iglesias en las que son los líderes o los pastores los que definen qué es la verdad. Y si tú no vas a esa iglesia o si te sales de esa iglesia, te pierdes. Eso no es cierto, porque la verdad está en Cristo. Eso no es cierto, porque leímos en Isaías, leímos en las cartas de Pablo, que iba a llegar el momento, y que estamos en ese momento, en que Él pondría su ley en nuestros corazones. Y ahora el mismo Espíritu que estuvo en profetas, reyes, en apóstoles, está en nosotros. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver por una parte. Por otra parte, vemos a muchas personas o muchos lugares en los que por la búsqueda del poder, de una posición, de tierras, hacen uso de la religión, hacen uso de la Biblia para aprovecharse de los demás. Me gustaría que pudiéramos leer versículo 22 al 24. ¿Lo puede leer alguien? Primera de Samuel capítulo 12, lo que veamos este miércoles. Me gustaría que puedan ir allá. Primera de Samuel capítulo 12. Samuel les dice lo siguiente. Versículo 2. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Y yo se los voy a restituir. Y las personas que dijeron, versículo 4, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Por lo cual, 2 de Corintios 4, versículo 1.
teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En estas dos iglesias que nosotros estábamos viendo, una se muestra como el que tiene la espada de dos filos, y el otro, el que tiene, dice, sus ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En ambas describe que Él conoce nuestras intenciones y Él conoce nuestras motivaciones. ¿Por qué leímos Samuel y Corintios? Porque nos está describiendo un problema. El problema es que las personas no pueden entender las cosas relacionadas con Dios. No pueden, están cegados. ¿Y qué necesitan ellos? Ver cómo se ve. Ver cómo se ve el amor, ver cómo se ve la paciencia, ver cómo se ve un hijo de Dios. Y si lo que ellos ven es un evangelio encubierto, diluido, estamos siendo guías ciegos para personas ciegas. Ellos tienen que ver cómo se ve la luz para poder reconocer sus tinieblas, porque su entendimiento está cegado. Samuel les decía que era un profeta de Dios y hablaba de parte de Dios. Él no les dijo, ustedes escuchaban mis palabras, seguí el método inductivo, di una predicación expositiva. Él no les preguntó nada acerca de su ministerio. Les preguntó, ¿qué piensan acerca de mi testimonio? Y entonces ellos le respondieron, nunca nos has robado, nunca has tomado nada nuestro, nunca nos has engañado. Y esto es lo que nosotros vemos descrito en estas iglesias. Personas que habían trabajado, pero que Dios, que conoce sus corazones, veía que su motivación era la obtención del dinero, de tierras y de poder. Eso es lo que había detrás de todas esas buenas obras. Y Dios, que conoce tu corazón y el mío, hoy puede atestiguar en contra de ti y de mí, decir, ¿por qué haces lo que haces? Pero te vuelve a recordar que esta misericordia que tú has tenido es eso, misericordia. Y que el ministerio o la oportunidad de estar aquí es misericordia. Y que por esa misericordia que has recibido, tú que conoces la verdad, necesitas no andar encubiertamente ni adulterando la palabra de Dios. Es decir, no usarla para tu conveniencia, sino que a través de caminar en la verdad, te recomiendes a toda conciencia humana. Que los demás puedan entender quién es Cristo, no solamente por tus palabras, sino por cómo te conduces. Que ellos puedan ver esto. Porque el asunto de este tiempo es que habían personas ahí, en los templos, que adoraban y decían, los cristianos también participan en esto. Los cristianos también hacen esto. Los cristianos usan la fe, pero para robar cosas. Y eso es lo que sucede mucho el día de hoy. Hay muchas personas que dicen, es que los cristianos me lastimaron. Y es verdad, porque hemos llegado al punto en la historia en la que muchos están buscando las cosas de este mundo y usan como pretexto a Dios o como una herramienta para utilizarlo. Y lo que necesitamos ver es que Él conoce nuestros corazones y que si continuamos en esto, Él a través de su palabra nos va a exhibir. Una. O la segunda, si continuamos en esa actitud, Él dice de Jezabel y todos los que siguen este tipo de enseñanza, yo la voy a herir de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Si tú has sido o has sufrido los efectos de una iglesia así, o de personas así,
Primera cosa que debes de ver aquí es que Dios sí lo sabe. Y Él va a traer pago a quien necesite traer pago. Y en muchos casos, a muchos ministerios, Dios ha traído ese pago. Han engañado y han sido expuestos. Segunda cosa que debemos de ver. Si nosotros hemos participado en este tipo de engaños, esto no es un juego. Dios conoce. Dios no puede ser engañado. Él conoce las motivaciones. Sus ojos penetran nuestros pensamientos. Y si el día de hoy has sentido, te has convencido que Dios te está hablando, que Dios te ha dicho, deja de buscar esto, empieza a hacer esto, pero lo económico, las posesiones te están reteniendo, estás en un conflicto de dos señores y vas a servir a uno y vas a quedar mal con otro. Solo te digo, ten cuidado con quién quedas mal, porque hay con uno que no deberías de quedar mal, que es tu Salvador. Y hay una promesa: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no las suyas, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y versículo 28, y quiero que notes que tanto en el 28 como en el 17 promete lo mismo. Yo le daré el maná escondido, que es Cristo mismo. El 28 dice, y le daré la estrella de la mañana, que es Cristo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La recompensa es Cristo mismo, una plenitud completa en Él. Esa libertad, esa plenitud que solamente se obtiene en Él. Y queridos hermanos, como iglesia necesitamos considerar hoy nuevamente si hemos, a través de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, reflejado a un Dios, a un Salvador diferente al que explica la Biblia. Y si Dios está confrontado en algo, te animo a lo que dice aquí: arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias porque hoy podemos leer esto. Dice tu palabra que tú honras a los que te honran. Si de los que estamos aquí no te hemos honrado con nuestros bienes, con nuestra profesión, con nuestras posesiones, con nuestro tiempo, trae convicción y guíanos al arrepentimiento. Te bendecimos, Padre. Amén.